Invité a mi hijo y a su esposa a la cena de Navidad. Había gastado mis últimos $800 en preparar todo perfecto para ellos, pero ese 24 de diciembre nunca aparecieron. Me abandonaron para ir a cenar con la familia de ella. Me quedé sentada sola en mi mesa, viendo cómo se enfriaba el pavo que había cocinado durante horas, hasta que un mensajero llegó con un sobre. Lo que leía adentro cambió todo para siempre. Mi nombre es Mercedes, tengo 68 años, y esta es la historia de cómo descubrí que mi propio hijo había estado mintiendo en mi cara durante meses. Esa noche de Navidad, mientras yo lloraba sola en mi cocina, ellos estaban brindando y riéndose en otra mesa, celebrando el abandono de la mujer que había sacrificado toda su vida por ellos. Pasé de ser una madre orgullosa a sentirme como una completa idiota en una sola noche. Pero lo que mi hijo y su esposa no sabían es que esa Navidad no solo me iban a romper el corazón, sino que iban a despertar algo en mí que había estado dormido durante años. Algo que los iba a hacer pagar muy caro por cada lágrima que derramé esa noche. Durante 45 años pensé que tenía una familia. Esa Navidad descubrí que solo había estado alimentando a 2 víboras que estaban esperando el momento perfecto para morderme. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato, porque lo que vas a escuchar te va a hacer hervir la sangre. Mi nombre es Mercedes Delgado, tengo 68 años y vivo en Guadalajara. Durante 45 años estuve casada con Roberto, el amor de mi vida, que murió hace 8 meses de un infarto fulminante. Tenemos un hijo, Diego, de 42 años, casado con Mariana desde hace 15 años. Ellos tienen 2 hijas pequeñas, mis nietas adoradas, Sofía de 8 años y Camila de 5. Toda mi vida me dediqué a mi familia. Cuando Diego era niño, Roberto y yo trabajábamos doble turno para darle lo mejor. Yo limpiaba oficinas en las noches y él manejaba un taxi durante el día. Llegaba a casa a las 3 de la mañana con las manos agrietadas por los productos de limpieza, pero siempre tenía energía para preparar el almuerzo de Diego y ayudarlo con las tareas. Vendimos nuestro terreno que habíamos comprado para construir nuestra casa propia, solo para pagar la universidad de Diego. Eran 30,000 pesos que teníamos ahorrados durante 10 años, peso por peso, sacrificando hasta los gustos más pequeños. Me quedé sin dientes por años porque preferí que él tuviera dinero para sus gastos universitarios antes que arreglarme la boca. Recuerdo que masticaba pura comida blanda y sonreía con la boca cerrada en las fotos familiares. Pero me sentía orgullosa de ver a mi hijo con sus libros nuevos y su uniforme limpio. Roberto me decía: Mercedes, arréglate los dientes, yo busco el dinero de otra parte. Pero yo le respondía: no, mi amor, primero nuestro hijo, después nosotros. Cuando Diego se graduó de ingeniero industrial, lloré de felicidad en la ceremonia. Había valido la pena cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso que no gastamos en nosotros. Pensé que finalmente íbamos a poder vivir un poco para nosotros. Pero entonces Diego conoció a Mariana. Mariana era una chica bonita, de familia acomodada, acostumbrada a tener todo servido. Desde el primer día que la conocí, noté cómo miraba nuestra casita humilde con desprecio. Cuando entraba, siempre revisaba todo con la vista, como buscando defectos. Pero yo pensé: es joven, ya se acostumbrará. Lo importante es que ame a mi hijo. Cuando se comprometieron, me pidieron que los ayudara con la boda. No me pidieron, me exigieron. Mariana llegó a mi casa con una lista escrita a mano de todo lo que necesitaban. Señora Mercedes, necesitamos 50,000 pesos para el salón, la comida y la música. Diego me dijo que ustedes nos van a ayudar. No fue una pregunta, fue una afirmación. Roberto y yo nos quedamos helados. Esos 50,000 pesos eran todos nuestros ahorros para el retiro. Los teníamos guardados en una cuenta de banco que nunca tocábamos. Era nuestro colchón para la vejez. Esa noche Roberto y yo no dormimos.
hablando en voz baja para que no nos escucharan los vecinos. ¿Qué hacemos, Mercedes?, me preguntaba. Es nuestro único hijo, Roberto. Si no lo ayudamos nosotros, ¿quién lo va a hacer?, le respondí. Al final vaciamos la cuenta. Les dimos todos nuestros ahorros para que tuvieran una boda bonita. El día de la ceremonia, Mariana estaba radiante con su vestido de 15,000 pesos, pero cuando fui a abrazarla me dijo: «Cuidado con el maquillaje, señora». No me llamó mamá como yo esperaba. Siempre fue señora Mercedes. Cuando nacieron las niñas, yo era quien las cuidaba todos los días mientras ellos trabajaban. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, yo estaba en su casa. Cambiaba pañales, daba de comer, jugaba, bañaba, consolaba cuando lloraban. Roberto bromeaba diciendo que yo parecía más la mamá de las niñas que Mariana, porque cuando ellas se lastimaban, a quien gritaban era «¡Abuela!». Pero nunca me pagaron ni un peso por cuidarlas. Ni siquiera me daban dinero para la comida de las niñas. Yo llevaba mi propia comida de mi casa para preparar sus almuerzos. Cuando les dije a Diego y Mariana que Roberto y yo estábamos muy apretados económicamente, que la pensión de Roberto no alcanzaba para todo, Mariana me respondió: «Pues señora, usted decide si las cuida o no. Nosotros nunca le pedimos que viniera». Pero yo las amaba tanto a esas niñas que seguí yendo. Veía cómo sonreían cuando llegaba en las mañanas, cómo corrían a abrazarme, cómo Sofía me decía: «Abuela, ¿me lees un cuento?». Por ellas aguanté todo. Después de que Roberto murió, me quedé completamente sola en esta casa que de repente se sintió enorme y vacía. El silencio era tan fuerte que me dolían los oídos. Diego vino al funeral, claro, pero después de la misa me dijo: «Mamá, ya eres una mujer grande, tienes que aprender a valerte por ti misma. No podemos estar cuidándote toda la vida». Mariana ni siquiera se despidió de mí ese día. Solo empacó a las niñas y se fueron, dejándome sola en el panteón. Los primeros meses después del funeral fueron los más difíciles de mi vida. La casa estaba llena de recuerdos de Roberto. Su taza de café en la mesa, su silla donde veía las noticias, su lado de la cama que yo no me atrevía a tocar. Llamaba a Diego cada semana, pero siempre tenía excusas. «Estoy muy ocupado en el trabajo, mamá. Las niñas tienen actividades. Mariana no se siente bien». Siempre algo que era más importante que su madre viuda. Cuando les proponía visitarlos, Mariana inventaba que las niñas estaban enfermas o que tenían compromiso. Una vez manejé hasta su casa sin avisar, solo porque extrañaba mucho a las niñas, y Mariana me dijo desde la ventana: «Señora Mercedes, las niñas están durmiendo, venga otro día». Eran las 4 de la tarde de un sábado. Las niñas no estaban durmiendo, las escuché jugando adentro. Para el Día de las Madres, ni siquiera una llamada. Me quedé sentada junto al teléfono toda la mañana, esperando que sonara. Cuando finalmente marqué yo, Diego me dijo: «Ay, mamá, se me olvidó por completo. Feliz día. Te hablo después». Nunca me habló. Para mi cumpleaños en septiembre, Diego llegó con un ramo de flores marchitas que seguramente compró en el semáforo y se quedó exactamente 20 minutos. Mariana ni siquiera bajó del auto. Las niñas me abrazaron rápido y cuando les dije: «¿No se van a quedar a comer pastel?», Diego respondió: «No podemos, mamá, tenemos una cita médica. Un sábado a las 7 de la noche. ¿Qué cita médica hay los sábados en la noche?». Pero yo seguía teniendo esperanza. Pensaba que para Navidad las cosas serían diferentes. Era nuestra primera Navidad sin Roberto, y yo necesitaba a mi familia más que nunca. 2 semanas antes del 24, llamé a Diego con mucha emoción. «Hijo, quiero invitarlos a cenar en Nochebuena. Voy a preparar todo como antes, cuando tú eras niño». Se quedó callado por un momento y luego dijo: «Sí, mamá, ahí estaremos, a las 8, como siempre». Mi corazón se llenó de alegría. Finalmente íbamos a estar juntos, como familia. Finalmente las niñas iban a abrir sus regalos bajo mi árbol de Navidad, como cuando eran más pequeñas. Pero lo que yo no sabía es que ya habían tomado la decisión de abandonarme. Esa Navidad
iba a ser especial. Gasté mis últimos $800 en hacer todo perfecto. Compré un pavo de 8 kilos, el más grande que encontré en el supermercado. Compré pierna de cerdo, bacalao para hacer buñuelos, ingredientes para ponche, vino para Diego, jugos para las niñas. También compré regalos: una muñeca para Sofía, una bicicleta pequeña para Camila, una camisa cara para Diego y un perfume francés para Mariana. Durante 3 días estuve cocinando. Mis manos de 68 años ya no son las mismas. Me duelen las articulaciones, pero no paré. Hice tamales desde cero, moliendo el maíz yo misma. Preparé rompope casero como le gustaba a Roberto. Limpié la casa hasta que brilló cada rincón. Saqué la vajilla buena que solo usábamos en ocasiones especiales, la que heredé de mi madre. El 24 de diciembre me levanté a las 5 de la mañana para meter el pavo al horno. Puse música navideña, decoré la mesa con las velas rojas que había comprado, acomodé los regalos bajo el árbol. Me arreglé con mi vestido azul marino, el que Diego siempre decía que me quedaba bonito. Me pinté los labios y hasta me puse los aretes de perlas que Roberto me regaló en nuestro 20º aniversario. A las 7 de la tarde ya tenía todo listo. La mesa parecía sacada de una revista, el pavo dorado, los tamales humeando, el ponche con canela oliendo delicioso. Me senté en las salas Pepe a esperar, viendo por la ventana cada auto que pasaba, esperando ver el suru blanco de Diego. A las 8 en punto no llegaron. Seguramente el tráfico, pensé. Es Nochebuena, debe haber mucho tráfico. A las 8:30 seguía esperando. Marqué el teléfono de Diego, pero mandó directo al buzón. A las 9 ya me estaba preocupando. ¿Les habría pasado algo? ¿Un accidente? ¿Las niñas estarían enfermas? A las 9:30 volví a marcar. Esta vez sí, contestó Mariana. Escuché ruido de fondo, gente hablando, risas, música. ¿Bueno?, me dijo con voz molesta. Mariana, soy Mercedes. ¿Dónde están? Los estoy esperando para la cena, le dije tratando de mantener la calma. Se quedó callada por unos segundos que se sintieron eternos. Luego me dijo: «Ay, señora Mercedes, se nos complicó todo. Decidimos venir a casa de mi mamá. Acá está toda mi familia y pues no podíamos dejarlos solos». «¿Cómo que se les complicó?», le pregunté sintiendo cómo se me caía el alma a los pies. Diego me confirmó hace 3 días que venían. Tengo toda la cena preparada. Compré regalos para las niñas. Pues no sé qué decirle, señora. Las cosas cambian. Diego está muy a gusto acá con mis hermanos. Las niñas están jugando con sus primos. No se preocupe, otro día la visitamos, me respondió con una frialdad que me atravesó el corazón como un cuchillo. ¿Puedo hablar con Diego?, le pedí, sintiendo cómo me temblaba la voz. Está ocupado, me dijo. Ocupado, es su madre. Es Nochebuena, le grité, perdiendo la compostura por primera vez. Señora, no me grite. No es mi culpa que usted no entienda que Diego ya tiene su propia familia. Nosotras somos su prioridad ahora, me respondió. ¿Nosotras? ¿Y yo qué soy?, le pregunté con lágrimas en los ojos. Usted es su pasado, señora Mercedes. Nosotras somos su presente y su futuro, me dijo. Y me colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Usted es su pasado. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. 42 años criando a ese hijo, sacrificando todo por él, para que su esposa me dijera que yo era su pasado. Caminé hasta la cocina como zombi. El pavo ya estaba frío, la grasa se había cuajado. Los tamales que había hecho con tanto amor parecían tristes sobre la mesa. Las velas se habían derretido hasta la mitad. Los regalos bajo el árbol parecían burlarse de mí. Me senté en la mesa del comedor, sola, viendo toda esa comida que nadie iba a comer. El silencio de la casa era ensordecedor. Afuera escuchaba a las familias celebrando, niños gritando de alegría, música, risas, y yo ahí, abandonada en mi propia mesa de Navidad. Lloré como no había llorado desde el funeral de Roberto.
Lloré por la humillación, por la traición, por todos los años de sacrificios desperdiciados. Lloré porque por primera vez en mi vida me sentí completamente sola en el mundo. Ni siquiera tenía a Roberto para abrazarme y decirme que todo iba a estar bien. Pero lo que más me dolía no era estar sola. Lo que más me dolía era imaginar a Diego riéndose con la familia de Mariana, probando la comida de su suegra, viendo a sus hijas abrir regalos que no habían venido de mi dinero. Lo que más me dolía era saber que había elegido otra familia sobre la suya propia, sobre la mujer que le dio la vida. A las 11 de la noche, cuando ya había llorado hasta no tener más lágrimas, sonó el timbre. Pensé, vinieron, se arrepintieron y vinieron. Corrí a abrir la puerta con el corazón lleno de esperanza, pero no era Diego. Era un mensajero con un sobre en la mano. ¿Mercedes Delgado?, me preguntó. Sí, soy yo, respondí confundida. Tengo una entrega especial para usted. Debe firmarlo personal, me dijo extendiéndome una tablet para firmar. Tomé el sobre con manos temblorosas. Era un sobre manila, grande, pesado. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección escrito a mano con letra que no reconocí. ¿Quién envía esto?, le pregunté al mensajero, pero ya se había subido a su motocicleta y se alejaba. Cerré la puerta y me quedé parada en la sala, sosteniendo ese mi sobre misterioso. ¿Quién me mandaría algo en Nochebuena? ¿Y por qué lo habían enviado exactamente en el momento en que más sola me sentía? Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Adentro había documentos, muchos documentos, y una carta escrita a mano. Reconocí la letra inmediatamente. Era la letra de Roberto, pero Roberto había muerto hace 8 meses. ¿Cómo era posible que me estuviera escribiendo una carta? Lo que leí en esa carta no solo cambió mi vida para siempre. Lo que leí ahí me hizo entender que mi peor Navidad estaba a punto de convertirse en la mejor venganza de mi vida. Con las manos todavía temblando, abrí la carta de Roberto. Su letra, esa letra que conocía de memoria después de 45 años de matrimonio, estaba ahí frente a mí, como si él estuviera sentado a mi lado. La carta decía: mi querida Mercedes, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que nuestro hijo te ha fallado en el momento que más lo necesitabas. Espero equivocarme, pero conozco demasiado bien a Diego y a Mariana. Llevo meses viendo cómo te tratan, cómo te hablan, cómo se aprovechan de tu buen corazón, y me parte el alma no poder hacer nada desde donde estoy ahora. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas otra vez. Roberto lo había visto todo. Había notado lo que yo no quería aceptar. Amor mío, durante los últimos años de mi vida me dediqué a investigar y preparar algo para protegerte. No quería preocuparte mientras yo estaba vivo, pero sabía que llegaría el día en que estarías sola y vulnerable. Por eso contraté al detective privado que está enviando esta carta. Le dije que te la entregara cuando él considerara que era el momento indicado. ¿Un detective privado? Roberto había contratado un detective para investigar a nuestro propio hijo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué habría descubierto? En estos documentos vas a encontrar pruebas de cosas que te van a doler mucho, Mercedes. Pero también vas a encontrar las herramientas para defenderte. Porque resulta que nuestra casita humilde, esa que siempre pensamos que no valía nada, está ubicada en una zona que ahora vale una fortuna. Hace 2 años vinieron desarrolladores inmobiliarios preguntando por nuestro terreno, ofreciendo 800,000 pesos por la propiedad. 800,000 pesos. Me quedé helada. Nuestra casa valía 800,000 pesos y yo no lo sabía. Pero eso no es todo, mi amor. ¿Recuerdas a mi hermano Joaquín, el que se fue a Estados Unidos hace 30 años y nunca supimos de él? Pues resulta que murió el año pasado y nos dejó una herencia. Una casa en Texas que vale $150,000. Los papeles de la herencia llegaron hace 6 meses, pero Diego los interceptó. Están en estos documentos. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Diego había interceptado documentos de una herencia? Una casa en Texas que valía $150,000 y yo no sabía nada.
Diego y Mariana han estado planeando quedarse con todo, Mercedes. El detective los siguió durante meses. Los vio reuniéndose con abogados, discutiendo cómo declararte incompetente mentalmente para tomar control de tus bienes. Tienen un plan, mi amor. Un plan para robarte todo lo que tienes. Mis manos temblaron tanto que casi se me cae la carta. ¿Declararme incompetente mentalmente? Mi propio hijo estaba planeando eso. Pero yo también tengo un plan, Mercedes. Un plan para protegerte y para que ellos paguen por todo el daño que te han hecho. En estos documentos está el testamento que hice en secreto hace un año. Ahí te dejo no solo la casa y la herencia de Joaquín, sino también una cuenta de banco que abrí sin que lo supieras. Durante 10 años estuve guardando dinero en esa cuenta, peso por peso, para que tuvieras seguridad económica después de mi muerte. Una cuenta de banco secreta. Roberto había estado ahorrando dinero sin que yo lo supiera durante 10 años. ¿Cuánto dinero había en esa cuenta? Hay 200,000 pesos en esa cuenta, Mercedes. Dinero que ahorré manejando el taxi en horarios extras, trabajos de fin de semana que nunca te conté para no preocuparte. Quería darte una sorpresa cuando cumplieras 70 años, pero la vida tenía otros planes. 200,000 pesos. Más la casa que valía 800,000. Más la herencia de Texas de $150,000. Yo no era la viuda pobre y abandonada que pensaba ser. Yo tenía más de 1,000,000 de pesos en bienes. Pero hay algo más importante que el dinero, mi amor. En estos documentos también están las grabaciones que el detective hizo de Diego y Mariana. Grabaciones donde hablan de ti como si fueras un estorbo, donde planean cómo van a convencer a un juez de que no estás en tus 5 sentidos. Grabaciones donde se ríen de todos los sacrificios que hiciste por ellos. ¿Grabaciones? El detective había grabado a mi hijo hablando mal de mí. El corazón se me aceleró aún más. Mercedes, quiero que escuches esas grabaciones. Sé que te van a doler como 1000 puñaladas, pero necesitas escucharlas para entender con quién has estado viviendo todos estos años. Necesitas escuchar cómo hablan de ti cuando piensan que nadie los está oyendo. Con manos temblorosas, busqué entre los documentos hasta que encontré un USB pequeño. Mi televisión no tenía entrada para USB, pero mi computadora vieja sí. La computadora que Roberto había comprado hace 5 años y que casi nunca usábamos. La prendí y conecté el USB. Habían 4 archivos de audio. El primero se llamaba Conversación Casa Mariana, 15 de octubre. Esa era apenas una semana después del funeral de Roberto. Hice clic en el archivo y escuché la voz de Diego, mi hijo, el niño que había criado con tanto amor. Ya se murió el viejo, ahora tenemos que mover ficha rápido con mi mamá. Era la voz de Mariana la que le respondía. Tienes razón, hay que convencerla de que venda la casa y se vaya a un asilo. Esa propiedad debe valer una fortuna con todo el desarrollo que están haciendo en esa zona. El problema es que mi mamá es muy terca, decía Diego. Pero si la presionamos psicológicamente, si la hacemos sentir que es una carga, que no puede valerse por sí misma, va a ceder. Las mujeres de esa edad se vuelven muy inseguras cuando se quedan viudas. A mí me da igual si se siente mal, respondía Mariana con una frialdad que me heló la sangre. Lo importante es que nos firme los papeles. Con lo que vale esa casa podríamos cambiar nuestro Tsuru por una camioneta nueva, remodelar nuestra casa, hasta irnos de vacaciones a Cancún. Tienes razón, le decía Diego riéndose. Total. ¿Para qué quiere una casa tan grande una vieja que va a vivir máximo 10 años más? Es mejor que la aprovechemos nosotros que todavía somos jóvenes. Pausé la grabación porque no podía respirar. Una vieja que va a vivir máximo 10 años más. Así hablaba mi hijo de mí, la mujer que había sacrificado toda su juventud para que él tuviera un futuro. Pero la grabación continuaba. Además, cuando mi mamá se muera, las niñas van a heredar todo si no movemos ficha ahora. Y yo no voy a esperar 20 años a que mis hijas crezcan para poder disfrutar el dinero de mi familia. Si estás viviendo algo similar, no estás sola. Hay muchas madres pasando por esto mismo en este momento.
Abrí el segundo archivo. Esta grabación era del 20 de noviembre, mi cumpleaños. ¿En serio tienes que ir a ver a tu mamá?, escuchaba decir a Mariana con voz fastidiada. Es su cumpleaños, respondía Diego. Pues que lo celebre sola. Yo no pienso bajarme del carro. Esa señora me da una flojera terrible con sus lloriqueos de viuda abandonada. Tranquila, solo voy a llegar. Le doy las flores y nos vamos. Le digo que tenemos cita médica con las niñas y listo, decía Diego. ¿Y si insiste en que nos quedemos?, preguntaba Mariana. Pues le digo que las niñas están enfermas o algo así. Mi mamá se traga cualquier cuento. Mi mamá se traga cualquier cuento. Esas palabras me dolieron más que todas las anteriores juntas, porque era verdad. Yo me había tragado todos sus cuentos, todas sus excusas, todas sus mentiras. El tercer archivo era la conversación más reciente, del 20 de diciembre, 4 días antes de Navidad. Ya le dije a mi mamá que íbamos a ir a cenar en Nochebuena, escuchaba decir a Diego. ¿En serio le dijiste eso?, preguntaba Mariana furiosa. ¿Estás loco? Yo no pienso pasar Nochebuena con esa señora deprimida. Mi familia ya tiene planes. Vienen mis hermanos de Monterrey. Tranquila, no vamos a ir, decía Diego. Solo le dije que sí para que no esté molestando. El 24 simplemente no llegamos y ya. Le inventamos cualquier excusa después. ¿Y si hace escándalo?, preguntaba Mariana. ¿Qué escándalo van a hacer? ¿A quién le va a reclamar? No tiene a nadie más que a nosotros, respondía Diego riéndose. Exacto, le contestaba Mariana. Está completamente sola. Puede llorar todo lo que quiera en su casita. Nadie la va a escuchar. Nadie la va a escuchar. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un eco. Tenían razón. Yo estaba completamente sola. No tenía hermanos. Mis padres habían muerto hace años. Mis pocas amigas habían fallecido o se habían mudado con sus familias. Pero entonces escuché algo que me cambió todo. En el cuarto archivo, Diego le decía a Mariana: lo bueno es que mi mamá no sabe nada de la herencia del tío Joaquín. Los documentos llegaron a mi oficina porque puse mi dirección de trabajo en todos los trámites legales después de que murió mi papá. Son $150,000 que puede que nunca sepa que existen. ¿Y la casa cuánto vale realmente?, preguntaba Mariana. El tasador me dijo que $800,000 mínimo, respondía Diego. Con la herencia de Texas y la venta de la casa, tendríamos más de 2 millones de pesos. Podríamos comprar esa casa en Zapopan que vimos la semana pasada. Cerré la computadora y me quedé sentada en el silencio de mi sala. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Ya no era el silencio de una mujer abandonada y vulnerable. Era el silencio de una mujer que acababa de descubrir que tenía más poder del que jamás había imaginado. Roberto había visto todo esto venir. Había anticipado la traición de nuestro hijo y había preparado las armas para que yo pudiera defenderme. Las grabaciones eran solo el comienzo. En los documentos estaban las pruebas de que Diego había interceptado mi correspondencia legal, que había cometido fraude postal, que había estado planeando un fraude de incompetencia mental. Por primera vez en 8 meses, sonreí, porque acababa de entender algo muy importante. Yo no era la víctima en esta historia. Yo era la protagonista, y tenía todo lo que necesitaba para escribir el final. Al día siguiente, 25 de diciembre, me desperté como una mujer completamente diferente. Ya no era Mercedes la abandonada, la víctima, la pobre viuda sola. Era Mercedes la estratega, la mujer que tenía todas las cartas ganadoras en sus manos y que sabía exactamente cómo jugarlas. Lo primero que hice fue llamar al número que Roberto había dejado en la carta. Era el detective privado, un hombre llamado Raúl Mendoza. Señora Mercedes, me dijo con voz amable cuando le expliqué quién era. Estaba esperando su llamada. Su esposo me pidió que la ayudara en todo lo que necesitara cuando llegara este momento. Necesito saber todo lo que tiene sobre mi hijo, le dije con una firmeza en la voz que no sabía que tenía. Toda la información, todas las pruebas. Quiero conocer cada detalle de lo que han estado planeando.
Tengo mucho material, señora, me respondió. ¿Por qué no nos vemos mañana en mi oficina para revisar todo con calma? Su esposo ya pagó todos mis honorarios por adelantado. Usted no tiene que gastar ni un peso. Esa misma mañana llamó Diego. Mamá, ¿cómo estás? Siento mucho lo de ayer. Se nos complicó todo en casa de los suegros de Mariana, me dijo con esa voz falsa que ahora podía identificar perfectamente. Pero yo ya sabía la verdad. Sabía que habían planeado abandonarme desde el principio. Sabía que se habían reído de mí mientras yo lloraba sola en mi mesa de Navidad. Sin embargo, actué como la Mercedes de antes, la ingenua, la que se tragaba cualquier cuento. «Ay, hijo, no te preocupes», le dije con voz triste y resignada. «Entiendo que Mariana y las niñas son tu prioridad ahora. Yo ya estoy acostumbrándome a estar sola». Era perfecta mi actuación. Sonaba exactamente como la víctima que ellos esperaban. «No digas eso, mamá. Tú siempre vas a ser importante para mí», me mintió descaradamente. «De hecho, quería hablar contigo. Mariana y yo estamos preocupados por ti. Vivir sola en esa casa tan grande no es seguro para una mujer de tu edad». Ahí estaba, el primer paso de su plan: hacerme sentir insegura, vulnerable, incapaz de cuidar de mí misma. «¿Tú crees, hijo?», le respondí fingiendo inseguridad. «Es verdad que a veces me da miedo estar sola, especialmente en las noches. Ayer, después de que no vinieron, me puse muy nerviosa con cada ruido que escuchaba». «Exacto, mamá. Por eso pensamos que deberías considerar vender la casa y mudarte a un lugar más pequeño, más seguro. Un departamento o incluso una residencia para personas mayores donde tengas compañía», me dijo, cayendo exactamente en la trampa que yo le estaba poniendo. «¿Una residencia para personas mayores?», pregunté fingiendo sorpresa. «¿Como un asilo?». «No, mamá, no un asilo. Una residencia bonita, con actividades, con gente de tu edad. Y con el dinero de la venta de la casa podrías pagar una muy buena y hasta te sobraría dinero para tus gastos», continuó manipulándome. «Pero Diego, esta casa tiene muchos recuerdos de tu papá», le dije, manteniendo perfectamente mi papel de viuda sentimental. «No sé si podría desprenderme de ella, así como así». «Mamá, papá ya no está. Aferrarte a una casa llena de recuerdos tristes no te va a hacer bien. Piénsalo, ¿sí? Podríamos empezar a ver opciones. De hecho, yo podría ayudarte con todos los trámites de la venta. Tú no tendrías que preocuparte por nada», me propuso, mostrando exactamente lo que había planeado: tomar control total de mis bienes. «Eres muy bueno conmigo, hijo», le dije. «Déjame pensarlo unos días, ¿sí? Es una decisión muy grande». «Por supuesto, mamá. Tómate el tiempo que necesites. Pero no te tardes mucho, ¿eh? Mientras más pronto vendas, mejor precio podremos conseguir», me presionó sutilmente. Después de colgar, me quedé sentada en mi silla, sonriendo. Diego había caído completamente en mi actuación. Pensaba que yo era la misma mujer débil y manipulable de antes. No tenía ni idea de que yo sabía cada detalle de su plan. Al día siguiente, fui a la oficina del detective Raúl Mendoza. Era un hombre de unos 50 años, serio pero amable, con una oficina llena de archiveros y computadoras. «Su esposo era un hombre muy inteligente, señora Mercedes», me dijo, mientras abría una carpeta gruesa con mi nombre. Sabía exactamente lo que iba a pasar y me dio instrucciones muy precisas sobre cómo ayudarla. Me mostró todo el material que había recopilado durante meses. No solo eran las grabaciones que ya había escuchado. Tenía fotografías de Diego y Mariana reuniéndose con abogados especialistas en declaraciones de incompetencia mental. Tenía copias de los documentos de la herencia del tío Joaquín que Diego había interceptado. Tenía registros de llamadas telefónicas entre Diego y tasadores de propiedades inmobiliarias. «Mire esto», me dijo mostrándome una fotografía. «Esta es su nuera saliendo de una agencia de viajes el 15 de diciembre. Según mis investigaciones, cotizó un viaje a Cancún para 4 personas en enero. Un viaje que cuesta 60,000 pesos. 60,000 pesos.
Casi todo el dinero que pensaban sacar de la venta de mi casa lo iban a gastar en vacaciones familiares, mientras yo estaría encerrada en un asilo. Y esto es lo más importante, me dijo entregándome otro documento. Su hijo ya firmó un precontrato con una empresa constructora para vender su propiedad. Obviamente, forjó su firma. Es un delito grave, señora Mercedes. Estafa y falsificación de documentos. Fraude. Mi propio hijo había cometido fraude falsificando mi firma. Tenía todas las pruebas necesarias para meterlo a la cárcel si yo quisiera. ¿Qué me recomienda que haga?, le pregunté al detective. Su esposo me dejó instrucciones muy claras sobre eso también, me respondió sonriendo. Me dijo que usted era una mujer muy inteligente y que sabría exactamente qué hacer cuando llegara el momento, pero también me dejó algunas sugerencias por si las necesitaba. Me entregó una carta más de Roberto, la última carta. En ella me explicaba paso a paso cómo podía usar toda esa información para protegerme y hacer que Diego y Mariana pagaran por todos sus planes. Durante los siguientes días, actué como la Mercedes vulnerable que ellos esperaban. Cuando Diego me llamaba, le contaba lo asustada que estaba de vivir sola, lo confundida que me sentía con tantas decisiones que tomar. Cuando me visitaba, fingía estar más olvidadiza de lo normal, más insegura, más dependiente de él. ¿Sabes qué, hijo?, le dije una tarde que vino a visitarme. Creo que tienes razón sobre vender la casa. Me siento muy perdida con todos estos papeles y responsabilidades. ¿Tú podrías ayudarme a organizar todo? Los ojos le brillaron de emoción. Por supuesto, mamá. Yo me encargo de todo. Tú no te preocupes por nada. Solo confía en mí, me dijo, sin saber que cada palabra que decía la estaba grabando con el dispositivo que el detective me había dado. Es que no entiendo nada de estas cosas legales, continué mi actuación. Tu papá siempre se encargaba de todo eso. Yo solo era ama de casa. ¿Tú crees que podría firmar algunos papeles para que tú manejes mis asuntos? Me sentiría más tranquila sabiendo que alguien inteligente como tú está cuidando mis intereses. Claro, mamá. Eso se llama poder legal. Es muy común cuando una persona mayor necesita ayuda con sus finanzas. Yo puedo conseguir los documentos y tú solo tienes que firmar, me explicó, cayendo perfectamente en la trampa. ¿Y eso significa que tú podrías vender la casa por mí si fuera necesario?, le pregunté fingiendo ingenuidad. Exactamente, mamá. Yo podría hacer todos los trámites por ti. Vender la casa, buscar tu nueva residencia, manejar el dinero, todo. Tú no tendrías que preocuparte por nada nunca más, me prometió. Nunca más. Esas palabras tenían un significado muy diferente para él que para mí. Él pensaba que significaba que yo nunca más tendría que preocuparme por mis finanzas porque él se encargaría de robarme todo. Yo sabía que significaba que él nunca más me iba a poder hacer daño. Me parece perfecto, hijo. Confío en ti completamente, le dije, saboreando internamente la ironía de esas palabras. Esa noche, después de que se fue, llamé al detective. Ya cayó en la trampa, le dije. Mañana va a traer los documentos para que le firme poder legal sobre todos mis bienes. Perfecto, señora Mercedes. ¿Está lista para la siguiente fase del plan?, me preguntó. Más que lista, le respondí. Es hora de que mi hijo aprenda que subestimar a su madre fue el peor error de su vida. El día del confronto lo había planeado como una obra de teatro. Diego llegó a mi casa el 3 de enero con una carpeta llena de documentos y una sonrisa falsa que ahora podía ver claramente. Mariana venía con él, cosa que me sorprendió, pero que hizo todo aún más perfecto. Mamá, trajimos todos los papeles para que los firmes, me dijo Diego desenvolviéndolos sobre mi mesa del comedor. Son 3 documentos. El primero es el poder legal para que yo pueda manejar tus finanzas. El segundo es para autorizar la venta de la casa. Y el tercero es para que yo pueda tomar decisiones médicas por ti si llegara a ser necesario. ¿Decisiones médicas?, pregunté fingiendo confusión. ¿Cómo cuáles? Pues por ejemplo, si te enfermaras y no pudieras decidir sobre tu tratamiento,
o si necesitaras cuidados especiales, me explicó Mariana con esa voz condescendiente que ahora reconocía perfectamente. Es por tu propio bien, señora Mercedes. A su edad, uno nunca sabe qué puede pasar. ¿A su edad? Siempre a su edad, como si los 68 años me hubieran vuelto automáticamente incapaz de pensar. Entiendo, les dije con voz temblorosa. ¿Y dónde tengo que firmar? Diego me señaló las líneas marcadas con post-its amarillos. Aquí, aquí y aquí, mamá. Es muy sencillo. Tomé la pluma y fingí que iba a firmar, pero me detuve. Esperen, les dije. ¿Puedo leer los documentos primero? Tu papá siempre me decía que nunca firmara nada sin leerlo. Vi cómo Diego y Mariana intercambiaron una mirada de impaciencia. Mamá, son documentos legales muy técnicos, me dijo Diego. No vas a entender la mayoría de las palabras. Confía en mí. Yo ya lo revisé con el abogado. Es que me da miedo firmar algo que no entiendo, insistí, manteniendo perfectamente mi papel de anciana temerosa. Señora Mercedes, intervino Mariana con voz irritada. Nosotros no tenemos todo el día. Diego tuvo que pedir permiso en el trabajo para venir acá. Si no confía en su propio hijo, entonces no sabemos qué más decirle. No, sí confío en él, me apresuré a decir. ¿Es solo que qué? Preguntó Diego, empezando a perder la paciencia. Es que ayer vino una señora a visitarme, les dije, viendo cómo sus rostros cambiaban inmediatamente. Una señora mayor, como yo. Me dijo que ella había firmado unos papeles parecidos y que su hijo la había metido a un asilo y le había quitado todo su dinero. ¿Qué señora? Preguntó Mariana bruscamente. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo bien de su nombre, mentí convincentemente, pero me dijo que tuviera mucho cuidado con los papeles que firmara, que muchos hijos se aprovechan de las madres viudas. Mamá, esa señora no sabe de qué habla, me dijo Diego con voz tensa. Cada caso es diferente. Nosotros jamás te haríamos daño. Lo sé, hijo, lo sé, le dije. Pero ¿me podrías explicar exactamente qué va a pasar después de que firme? ¿Cuándo venderías la casa? ¿A dónde me mudaría? ¿Cuánto dinero me quedaría para mis gastos? Diego se puso visiblemente nervioso. Mamá, esas son muchas preguntas. Lo importante es que firmes ahora y después vamos viendo los detalles paso a paso. Pero es que quiero entender, insistí. Por ejemplo, si la casa vale 800,000 pesos como tú me dijiste y el asilo cuesta 15,000 pesos al mes, ¿cuántos años me alcanzaría el dinero? ¿800,000 pesos? Preguntó Mariana sorprendida. ¿Quién te dijo que la casa vale tanto? Diego le lanzó una mirada asesina a Mariana. Habían cometido su primer error. Yo nunca les había preguntado cuánto valía la casa, pero Diego le había dicho a Mariana esa cifra exacta en las grabaciones. ¿No vale eso? Pregunté fingiendo inocencia. Diego me dijo que había preguntado con un tasador. Sí, más o menos eso vale, dijo Diego apresuradamente. Pero mamá, no te preocupes por esos cálculos ahorita. Lo importante es proteger tu patrimonio firmando estos documentos. Es que tengo otra duda, continué. ¿Qué pasaría si yo no quisiera ir a un asilo? ¿Si quisiera quedarme en una casa normal? Mamá, no son asilos, son residencias, me corrigió Diego con impaciencia. Y tú ya dijiste que querías ayuda con estas decisiones. No puedes estar cambiando de opinión a cada rato. No estoy cambiando de opinión, le dije. Solo quiero entender bien. Por ejemplo, ¿tú podrías meter a un asilo aunque yo no quisiera, después de que firme estos papeles? Por supuesto que no, me mintió descaradamente. Estos papeles solo me dan autoridad para ayudarte cuando tú lo necesites. Era el momento. Había conseguido suficientes mentiras grabadas. Era hora de mostrar mis cartas. ¿Sabes qué, hijo? Le dije cambiando completamente el tono de mi voz. Creo que ya entendí perfectamente. ¿Ah, sí? Me preguntó aliviado. ¿Entonces ya puedes firmar? Sí, le dije sonriendo. Ya puedo firmar, pero no estos documentos.
Diego y Mariana me miraron confundidos. ¿Cómo que no estos documentos?, preguntó Mariana. Me levanté de la mesa y caminé hacia el librero donde había escondido la carpeta que el detective me había preparado. Voy a firmar estos otros documentos, les dije, regresando con la carpeta en las manos. ¿Qué documentos son esos?, preguntó Diego con voz nerviosa. Estos, les dije, abriendo la carpeta y sacando las fotografías. Son documentos que prueban que tú falsificaste mi firma para vender mi casa. Diego se puso blanco como papel. Mariana se quedó con la boca abierta. Estas, continué sacando más papeles, son las grabaciones de sus conversaciones donde planean robarme todo mi dinero y meterme a un asilo contra mi voluntad. Mamá, ¿de qué estás hablando?, balbuceó Diego. ¿Qué grabaciones? Prendí mi computadora y puse la primera grabación. Su propia voz llenó la sala. Ya se murió el viejo. Ahora tenemos que mover ficha rápido con mi mamá. Diego y Mariana se miraron aterrorizados. ¿Cómo conseguiste eso?, preguntó Mariana con voz temblorosa. Tu papá, le dije a Diego, resultó ser mucho más inteligente que ustedes dos juntos. Sabía exactamente lo que iban a hacer y me dejó todas las herramientas para defenderme. Mamá, puedo explicarte todo, empezó a decir Diego desesperadamente. ¿Explicarme qué?, le pregunté con voz fría. ¿Explicarme cómo planeaste declararme loca para robarme mi herencia? ¿Explicarme cómo interceptaste los documentos de la herencia del tío Joaquín? ¿Explicarme cómo falsificaste mi firma para vender mi casa? ¿Qué herencia del tío Joaquín?, preguntó Mariana mirando a Diego con ojos de furia. Ah, ¿no le dijiste a tu esposa sobre los $150,000 que robaste de mi correspondencia?, le pregunté a Diego, disfrutando cada segundo de su terror. $150,000, gritó Mariana. ¿Tú sabías de esa herencia y no me dijiste nada? Mariana, puedo explicarte, empezó a decir Diego, pero ella lo interrumpió. Me mentiste. Llevamos meses planeando esto y tú tenías información que no me diste, le gritó furiosa. Ah, pero eso no es todo, les dije sonriendo. También tengo pruebas de que ustedes ya cotizaron un viaje a Cancún de $60,000 con el dinero que pensaban robarme, y pruebas de que ya contactaron constructoras para vender mi propiedad. Diego se dejó caer en una silla con la cabeza entre las manos. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Nunca quisimos lastimarte. ¿Nunca quisieron lastimarme?, le pregunté incrédula. Entonces, ¿qué es esto? Puse la grabación donde Mariana decía: a mí me da igual si se siente mal. Lo importante es que nos firme los papeles. Mariana se puso roja de vergüenza y rabia. Esas grabaciones son ilegales, gritó desesperada. No, querida, le respondí calmadamente. Las grabaciones son completamente legales cuando se hacen para protegerse de un fraude. Y resulta que tengo aquí, saqué otro documento, una orden de restricción temporal contra ustedes dos, firmada por un juez, que les prohíbe acercarse a mí o a mi propiedad mientras se investigan los delitos que cometieron. ¿Qué delitos?, preguntó Diego con voz quebrada. Fraude, falsificación de documentos, interceptación de correspondencia federal, conspiración para cometer fraude de incompetencia mental y tentativa de estafa agravada, les dije, leyendo de la lista que el abogado me había preparado. Cada uno de estos delitos tiene una pena de cárcel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego y Mariana se miraban sin saber qué decir. Pero no se preocupen, les dije con sonrisa dulce. Soy una madre generosa. Estoy dispuesta a no presentar cargos penales si aceptan mis condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Diego desesperadamente. Primero, les dije levantando un dedo, van a devolver todos los documentos de la herencia del tío Joaquín inmediatamente. Segundo, van a firmar una declaración admitiendo que interceptaron mi correspondencia y que falsificaron mi firma. Tercero, me van a devolver todos los gastos que hice por ustedes durante los últimos 5 años, incluyendo el cuidado gratuito de sus hijas. ¿Cuánto dinero es eso?, preguntó Mariana. $400,000, le respondí. El detective hizo los cálculos. Guardería, alimentación, ropa, regalos, gastos médicos.
todo lo que una niñera profesional les habría cobrado. «No tenemos tanto dinero», gritó Mariana. Entonces les dije con calma: «Pueden ir a la cárcel, la decisión es suya». Diego empezó a llorar como un niño pequeño. «Mamá, por favor, somos tu familia». «No», le dije con voz firme. «Mi familia era Roberto. Ustedes son dos estafadores que compartían mi apellido, pero eso se acabó hoy». «¿Y las niñas?», preguntó Diego entre lágrimas. «¿No vas a ver más a tus nietas?». Esa pregunta me dolió, pero ya había tomado mi decisión. Las niñas podrán visitarme cuando sean mayores de edad y puedan decidir por sí mismas. Mientras tanto, no quiero que crezcan cerca de dos criminales. «Señora Mercedes», dijo Mariana con voz suplicante, «por favor, piénselo. Cometimos errores, pero podemos cambiar». «El único error que cometieron», les respondí, «fue subestimar a la mujer que los crió y los alimentó durante años. Ahora tienen 24 horas para traerme el dinero y firmar los documentos. Si no, mañana mismo presento todos los cargos penales». Diego y Mariana se levantaron temblando y caminaron hacia la puerta. Antes de salir, Diego se volteó hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «¿podrás perdonarnos algún día?». Lo miré directo a los ojos y le respondí con la misma frialdad con la que Mariana me había hablado en Nochebuena. «Ustedes son mi pasado, Diego. Yo soy mi presente y mi futuro». Cerré la puerta y me quedé sola en mi sala. Pero esta vez la soledad no me dolía. Esta vez la soledad era libertad. 3 meses después de ese día, mi vida había cambiado completamente. Diego y Mariana cumplieron con todas mis condiciones. Trajeron los 400,000 pesos que me debían, devolvieron los documentos de la herencia del tío Joaquín y firmaron todas las declaraciones admitiendo sus delitos. No tuvieron opción. La alternativa era la cárcel. Con el dinero de la herencia de Texas, los 400,000 pesos que me devolvieron y mis propios ahorros que Roberto había guardado en secreto, ahora tenía más de 2 millones de pesos. Era oficialmente una mujer millonaria a los 68 años. Pero lo más importante no era el dinero. Lo más importante era la paz que había encontrado. Ya no vivía con el miedo constante de ser una carga para alguien. Ya no tenía que rogar por el cariño de personas que solo me veían como un cajero automático. Ya no tenía que fingir que no notaba sus desprecios y sus mentiras. Decidí quedarme en mi casa. Después de todo, ahora sabía que valía una fortuna, pero más importante, estaba llena de recuerdos hermosos de Roberto y de los años cuando Diego era realmente mi hijo, antes de que el dinero y Mariana lo corrompieran. Renové toda la casa con parte del dinero. Cambié los muebles viejos, pinté las paredes de colores alegres, instalé un jardín precioso en el patio trasero. La misma casa donde había llorado de abandono en Navidad, ahora era un palacio donde me despertaba cada mañana sintiéndome bendecida. También contraté a una empleada doméstica, no porque la necesitara, sino porque quería disfrutar de no tener que limpiar y cocinar todos los días después de 45 años haciéndolo. Rosa, mi empleada, se convirtió en mi compañía. Es una mujer de 50 años, viuda como yo, con hijos que la respetan y la visitan seguido. Viendo su relación con su familia, confirmé que lo que yo había vivido con Diego no era normal. Con el dinero que me sobró después de la renovación, abrí una cuenta de inversiones que me da ingresos mensuales suficientes para vivir cómodamente sin tocar el capital principal. El asesor financiero me dijo que con mis inversiones podría vivir 20 años más sin preocupaciones económicas. 20 años de libertad total. Pero la parte más satisfactoria de mi nueva vida llegó cuando me enteré de las consecuencias que Diego y Mariana tuvieron que enfrentar. Resulta que para conseguir los 400,000 pesos que me debían, tuvieron que vender su auto, hipotecar su casa y pedir prestado dinero a la familia de Mariana. El viaje a Cancún que habían planeado con mi dinero robado nunca se realizó. En lugar de vacaciones de lujo, tuvieron que trabajar horas extras durante meses para pagar sus deudas.
Diego perdió el respeto de todos sus compañeros de trabajo cuando se enteraron de que había intentado estafar a su propia madre. En México, por más problemas que tenga una familia, intentar robar a tu madre viuda es algo que la sociedad no perdona. Mariana también perdió muchas amistades cuando la historia se hizo pública en su vecindario. Lo más doloroso para ellos y lo más satisfactorio para mí fue cuando la familia de Mariana se enteró de toda la verdad. Sus padres, que siempre habían sido respetuosos conmigo, se sintieron tan avergonzados que cortaron relaciones con ella durante varios meses. Su hermana mayor le dijo: ¿Cómo pudiste planear robar a una señora de 68 años? ¿Qué clase de persona eres? Las niñas, mis exnietas, preguntaban constantemente por qué ya no podían visitar a la abuela Mercedes. Diego y Mariana tuvieron que inventar mentiras cada vez más complicadas para explicar mi ausencia de sus vidas. Pero los niños son inteligentes. Sofía, la mayor, de 8 años, le preguntó directamente a su papá: ¿Hiciste algo malo a mi abuela? ¿Por eso ya no podemos verla? Un día, 6 meses después del confronto, Diego apareció en mi puerta. Se veía demacrado, con ojeras, como si no hubiera dormido bien en semanas. Rosa me avisó que había alguien tocando, y cuando vi por la ventana que era él, le dije que lo dejara entrar. Tenía curiosidad de saber qué quería. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «vine a pedirte perdón, a pedirte de rodillas que me perdones y que me dejes regresar a tu vida». ¿A pedirme qué?, le pregunté sin invitarlo a sentarse. «Sé que cometí errores terribles», continuó. «Sé que te lastimé profundamente, pero soy tu hijo, mamá. Soy la única familia que tienes. ¿No significa eso nada para ti?» Lo miré directo a los ojos y le respondí: «Diego, durante 42 años pensé que ser tu madre significaba sacrificar todo por ti. Pensé que ser tu familia significaba aguantar cualquier maltrato con tal de no perderte. Me equivoqué». «Mamá, por favor», me suplicó con lágrimas en los ojos. «Las niñas te extrañan. Yo te extraño. Mariana está arrepentida. Podemos empezar de nuevo». «¿Mariana está arrepentida?», le pregunté incrédula. «¿Mariana, que me dijo que yo era tu pasado? ¿Mariana que planeó meterme a un asilo para robar mi dinero? ¿Esa Mariana está arrepentida?». «Estamos pasando por momentos muy difíciles económicamente», admitió. «Perdimos muchos amigos. Los padres de Mariana casi no nos hablan. En el trabajo me miran diferente. Las niñas hacen preguntas que no sabemos cómo contestar». «Ah», le dije con una sonrisa fría, «entonces no vienes porque me extrañas. Vienes porque enfrentar las consecuencias de tus actos es muy difícil». «No, mamá, no es eso», negó desesperadamente. «Vengo porque me di cuenta de que perdí a la persona más importante de mi vida por codicia y estupidez». «Diego», le dije con voz firme, «tú no perdiste a tu madre por codicia. Tú perdiste a tu madre porque decidiste traicionarla, humillarla y robarle. Tú perdiste a tu madre porque elegiste a una mujer que odia a tu familia sobre la mujer que te dio la vida». «Puedo dejar a Mariana», me dijo desesperadamente. «Puedo divorciarme si eso es lo que quieres». Esa propuesta me demostró que no había entendido nada. «Diego, el problema no es Mariana, el problema eres tú. Mariana no te obligó a falsificar mi firma. Mariana no te obligó a interceptar mi correspondencia. Mariana no te obligó a planear declararme loca. Tú tomaste esas decisiones». «Pero puedo cambiar», insistió. «Puedo ser el hijo que tú necesitas». «Yo ya no necesito un hijo, Diego», le respondí. «Durante 68 años necesité familia, necesité amor, necesité respeto. Ya no. Ahora tengo paz, tengo dignidad, tengo seguridad económica. Ya no necesito nada de ti». Se quedó callado por un momento procesando mis palabras. Luego preguntó: «¿Entonces nunca me vas a perdonar? ¿Nunca voy a poder recuperar a mi madre?» «Diego», le dije con toda la serenidad del mundo, «tu madre murió la noche del 24 de diciembre cuando me abandonaste para ir a cenar con otra familia. La mujer que está frente a ti es Mercedes Delgado,
una señora libre e independiente que ya no está disponible para ser maltratada por nadie. Diego se fue llorando ese día. No ha vuelto a buscarme. Escuché por Rosa, que tiene amigas en todo el vecindario, que él y Mariana se mudaron a un departamento más pequeño porque no pudieron pagar la hipoteca de su casa después de pagarme lo que me debían. También me enteré de que se divorciaron 6 meses después. Al parecer, Mariana no pudo soportar las consecuencias sociales y económicas de sus actos y culpó a Diego de haberla involucrado en sus planes. Irónicamente, la codicia que los unió para robarme fue la misma que los separó cuando no tuvieron dinero que repartir. Ahora vivo una vida que nunca pensé que sería posible a mi edad. Viajo 2 veces al año, algo que nunca pude hacer cuando estaba casada porque siempre faltaba dinero. Ya conocí Mazatlán, Puerto Vallarta, y el próximo mes voy a ir a ver las pirámides de Egipto, algo que Roberto y yo soñábamos hacer, pero nunca pudimos costear. También me uní a un grupo de viudas de mi edad que se reúnen 2 veces por semana. Jugamos cartas, vamos al cine, organizamos comidas. Descubrí que hay vida social después de los 60 años, algo que no sabía porque siempre había estado ocupada cuidando a otros. Pero lo más importante que descubrí es que estar sola no significa estar abandonada. Estar sola significa ser libre de decidir cómo quiero pasar cada día de mi vida sin tener que pedirle permiso a nadie o aguantar maltratos de nadie. Hace una semana recibí una llamada de Sofía, mi exnieta. Ahora tiene 9 años y de alguna manera consiguió mi número de teléfono. Abuela Mercedes, me dijo con su vocecita dulce, ¿por qué ya no puedo verte? Te extraño mucho. Esa llamada me partió el corazón porque a las niñas sí las extraño. Pero les expliqué, con palabras que una niña de 9 años pudiera entender, que a veces los adultos toman decisiones muy malas que tienen consecuencias muy grandes y que por eso ya no podíamos vernos. Pero abuelas, me dijo, cuando yo sea grande, ¿podré venir a visitarte? Por supuesto, mi amor, le respondí. Cuando seas grande y puedas tomar tus propias decisiones, siempre serás bienvenida en mi casa. ¿Me prometes que vas a seguir viva cuando yo sea grande?, me preguntó con esa inocencia de los niños. Te prometo que voy a hacer todo lo posible por vivir muchos años más, le dije. Y cuando vengas a visitarme, te voy a contar historias de cuando tu papá era niño y era realmente mi hijo. Esta historia comenzó con la peor Navidad de mi vida y terminó con la mejor decisión de mi vida. Aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderse, para ponerse límites a la familia tóxica, para reclamar tu dignidad y tu valor. Si tú estás pasando por algo similar, si tienes familia que te maltrata, que se aprovecha de ti, que te hace sentir como una carga, quiero que sepas que no estás sola, que mereces respeto sin importar tu edad, que tu tranquilidad vale más que mantener relaciones tóxicas, aunque sean con familia. Y quiero que recuerdes que a veces el regalo más grande que puedes darte a ti misma es la libertad de vivir sin miedo, sin manipulación, sin tener que rogar por el amor que deberían darte gratuitamente. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar con tu familia? Comenta abajo tu experiencia, porque juntas somos más fuertes, y cada historia que compartimos puede ayudar a otra mujer a encontrar el valor para defenderse. Recuerda, nunca es demasiado tarde para escribir un final diferente a tu historia.